Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Le agradezco que continúe la señal del canal del Congreso. Le informo que en estos momentos la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados está llevando a cabo las entrevistas a los candidatos a ocupar la vacante en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Aún faltan 2 candidatos, por ello yo lo invito a que esté al pendiente de esta actividad legislativa. Acompáñenos. Y tiene el uso de la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Buenas noches. Señoras diputadas, señores diputados, muy buenas noches. Agradezco la oportunidad de estar ante ustedes y comparecer. Es un honor y una distinción. En mi ensayo abordo 2 puntos prácticamente que considero fundamentales de lo que es el futuro del sistema electoral federal mexicano. En primer término, me refiero a lo que es el aspecto del financiamiento y fiscalización de los partidos políticos, tema contemplado incluso en el Pacto por México, donde se prevén determinadas propuestas relativas a buscar una mayor claridad y transparencia en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos. Esta preocupación por la utilización de los recursos económicos que emplean los partidos políticos para acceder a los cargos de elección popular ya es añeja. En mi ensayo refiero que el problema data incluso de fines del siglo XIX, donde encontramos las primeras regulaciones relativas a los gastos de campaña de los partidos políticos. En México, creo que ha existido una evidente evolución tanto en el sistema de financiamiento como en el de fiscalización de los partidos políticos. Sin embargo, no podemos desconocer que todavía existen problemáticas que son objeto de discusión, debate y diversos planteamientos. Sin embargo, es mi convicción que el sistema pluripartidista del que disfruta nuestro país en este momento es resultado de estas disposiciones relativas particularmente al fortalecimiento de las instituciones políticas, los partidos políticos, a través de proporcionarles recursos públicos para poder desarrollar sus actividades y sobre todo llevar a los ciudadanos a los distintos cargos de elección popular. Una de las propuestas que realizo dentro de mi ensayo es el relativo a fortalecer los sistemas de fiscalización, de verificación de las cuentas de los partidos políticos, y creo que uno de los mecanismos que se podría implementar es establecer una figura de proveedores autorizados de bienes y servicios para los partidos políticos nacionales. Creo que esto nos permitiría verificar tanto el origen como el destino de los distintos recursos que se emplean sobre todo y particularmente en las campañas electorales, e incluso realizar actividades de fiscalización que podríamos llamar de campo, en que el Instituto Federal Electoral, aprovechando su estructura desconcentrada en todo el territorio nacional, pudiera verificar la utilización y el empleo de estos recursos dentro de las campañas electorales. Además, creo que esta figura de proveedores controlados a través del Instituto Federal Electoral nos permitiría que el Instituto recabara información previa a la presentación de informes, lo que permitiría cruzar la información que finalmente se debe revisar en la presentación de los informes correspondientes. Otro tema que creo de importancia trascendente en nuestro sistema electoral es el relativo a la comunicación política, toda vez que hay distintas inconformidades en cuanto a los tiempos que se emplean en radio y televisión por parte de las fuerzas políticas. Creo que una primera propuesta que podría atenderse es que deben unificarse estos tiempos de los que dispone el Estado para la materia electoral,
creo que no cumplen el propósito para el cual fueron creados, el que se les dé a los partidos políticos, a los candidatos, espacios de 20, 30 segundos en los que difícilmente pueden transmitir a la ciudadanía cuáles son sus propuestas, sus ideas respecto a la problemática que vive el país y qué es lo que proponen para que se modifique esa situación. Creo que también, si agrupáramos estos tiempos en bloques que contemplaran la posibilidad de que todos los partidos políticos, los candidatos, presenten sus propuestas a la ciudadanía de una manera más amplia, clara, nos permitiría avanzar democráticamente. Incluso el prever que los debates de los partidos políticos, de los candidatos, no se circunscribieran únicamente a los candidatos a la presidencia de la República, sino que también existía la posibilidad de que todos los candidatos de elección popular en determinado momento, o incluso los partidos políticos a través de sus dirigentes o representantes, tuvieran debates abiertos ante la ciudadanía para presentar estas propuestas. Este es, en esencia, el contenido del ensayo que me permití presentar ante ustedes. Estoy a su disposición y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, maestro Vargas Baca. Pasamos a la sesión de preguntas. Tiene la palabra nuestro compañero diputado Luis Antonio González Roldán, del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por 2 minutos. Buenas noches, gracias señor presidente, bienvenido maestro Carlos Vargas Baca. La verdad es que el documento de la problemática del sistema electoral federal en México es un documento que en lo personal me llamó la atención, porque está dando diversas soluciones a la problemática que plantea. Hace un momento se acaba de retirar la anterior aspirante, la maestra Iskra Tapia, si mal no recuerdo, y proponen exactamente lo mismo. Un elemento de catálogo, nos dice en su ensayo la maestra, y usted nos dice pues una relación de proveedores. Una relación de proveedores con la finalidad de que con la inmediatez de vida se tenga conocimiento del ejercicio del gasto de los partidos políticos. Y yo le hacía una pregunta, permítame ir un poco más allá, ya lo hicimos en radio y televisión, un control total por parte de la autoridad, evitando catálogo y evitando proveedores en todo lo que serían utilitarios y todo lo que fuera susceptible que inmediatamente se le solicitara al Instituto Federal Electoral. El Instituto Federal Electoral ejercía el gasto y se descontara de las prerrogativas de los partidos políticos para gastos de campaña. Esa podría ser una solución todavía con un paso más allá ante la desconfianza, ante la fiscalización, ante una serie de problemáticas que ha generado. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Señalaba la doctora, es que hay un criterio de la sala superior en el cual nos podríamos detener. Yo la verdad es que difiero de esa postura. Habla usted de los tiempos de medios, y nos dice 20 segundos el spoteo de más de 30 millones de spots en un proceso electoral de 20 segundos para los partidos políticos es muy poco. Y puedo coincidir con usted, 20 segundos son muy poco tiempo, es un plazo muy breve para dar a conocer al ciudadano o para transmitir al ciudadano, ya no digamos alguna idea, una propuesta de fondo. Sin embargo, ¿cómo solucionaríamos esa medida? Tendríamos que ir con una contrarreforma, o en un momento dado, permítame establecer el término de la dualidad. El Instituto Federal Electoral pudiera, con independencia de los tiempos en radio y televisión del Estado, los 48 minutos diarios, donde se reparten 41 minutos, a los partidos políticos 7 se los queda la autoridad, dentro de los 41 minutos se establece también la diferenciación con aquellas entidades federativas que tienen elecciones
concurrentes. Empieza a ser muy problemática la asignación de tiempos en ciertos lugares. Con independencia de esta suerte, también ante la diferenciación que existe en la época de precampañas y la época de campañas en elecciones concurrentes, existen por ahí huecos que van complicando todo el andamiaje del otorgamiento de los spots. Bajo esta situación, esta dualidad, ¿qué opinión le merece? Y si el instituto sería susceptible, como en otras entidades federativas, Coahuila, recuerdo yo ahorita el caso, de contratar directamente o comprar directamente los tiempos a un mismo costo y de ahí hacer una distribución de conformidad al otorgamiento de las prerrogativas. Podría ser un 30% en una base uniformada de lo que se comprara y un 70% adicional. Y culminaría la pregunta con los procedimientos sancionadores. ¿Qué opinión le merece la dualidad que por ahí ya se anda proponiendo, donde el Instituto Federal Electoral conoce y el Tribunal Electoral o las instancias jurisdiccionales sancionan? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputado González Roldán. Tiene la palabra hasta por 5 minutos, maestro Vargas Vaca, para la respuesta. Señor presidente, muchas gracias. Señor diputado, le agradezco mucho sus preguntas. Respecto al primer planteamiento que me realiza en cuanto a proveedores, realmente es una propuesta que yo vengo pensando desde el año 2002, en que tuvimos un congreso electoral en el estado de Michoacán, precisamente, en el que el trabajo que me permitió presentar en esa ocasión era precisamente la idea, así como tenemos un sistema de proveedores de la Administración Pública Federal, bueno, que lo que hagamos respecto de los partidos políticos nacionales para un mejor control. Ahora, que el IFE fuera el que directamente proporcionara los recursos a los partidos políticos, no creo que es una propuesta descabellada, al contrario, creo que tiene sus méritos. En Francia ocurre precisamente una situación que podríamos considerar similar. El gobierno francés, a través de las instituciones que tiene, proporciona a los candidatos de un proceso electoral los elementos mínimos para contender en una campaña electoral. Y ya es a partir de si obtienen determinado porcentaje de la votación y un resultado favorable los candidatos, en que incluso se les permite reembolsarles una parte de los gastos que hayan erogado adicionalmente a ese apoyo básico que les proporciona el Estado. Y también el financiamiento de los partidos políticos está condicionado a partir del resultado que se obtiene en las elecciones, no previamente a ellos. Entonces creo que también podría valorarse esta posibilidad. Obviamente creo que finalmente todo es también cuestión de voluntad política de las fuerzas políticas. Pero algo que sí yo creo que me gustaría enfatizar, y que lo plasmo también en el ensayo, es que debemos tener mucho cuidado. Yo soy un convencido de que nuestro sistema plural, representativo como lo tenemos actualmente, es resultado del financiamiento público. Entonces no hay que demeritar el mismo, ciertamente se puede perfeccionar, pero no echar atrás lo que ya hemos logrado. En cuanto a los spots, también creo que hay, plantea usted una contrarreforma, no, yo creo que hay que depurar lo que ya hemos logrado. Creo que una reforma en cuanto al sistema de comunicación política no puede ir para regresar a esquemas ya superados. Creo que al contrario debemos tener un poco de imaginación, cómo podemos mejorar esta situación, de proporcionar una mejor comunicación de las fuerzas políticas con la ciudadanía, para que ésta también tenga una mejor impresión y conocimiento de lo que es el trabajo de la política en México. Ciertamente creo que está muy demeritada las instituciones públicas, así como los partidos políticos, pero creo que también hay que reconocer que tenemos un país que ha ido avanzando y que se ha ido construyendo y no ha ido para atrás. Creo que a pesar de todas las dificultades, poco a poco vamos avanzando como sociedad. Y en ese sentido, creo que si tenemos ya 48 minutos por disposición constitucional del Estado, tiempos del Estado, para utilizar en materia electoral, que veamos la forma en que podemos establecer ese mecanismo de cómo aprovecharlos. Yo decía, podría ser 48 minutos, bueno,
vamos a utilizar 15 minutos, por ejemplo, para que un partido político en determinada estación o en todas, en determinado momento, en horarios que sean accesibles a la mayoría de la ciudadanía, presente sus propuestas, intervenga sus candidatos, y esto irlo haciendo pausadamente o rotativamente, de tal manera que todos tengan las mismas posibilidades de acceder a estos tiempos en igualdad de condiciones, para que la ciudadanía conozca cabalmente cada uno de los candidatos. En cuanto a la dualidad que se podría presentar, yo creo que ese podría ser precisamente un mérito de la propuesta que está dentro del Pacto por México de crear un Instituto Nacional de Elecciones. Ya con la experiencia del IFE probada a través de todo lo que ha sido el establecimiento de los tiempos que les corresponden a los partidos políticos, en qué momento las autoridades electorales, creo que incluso los gastos en equipo que ya tiene el instituto para llevar a cabo todo esto se podrían aprovechar utilizando la estructura desconcentrada del instituto en juntas locales que se vuelven consejos locales en la elección, los consejos distritales también. Toda esta estructura desconcentrada podría precisamente apoyar estas tareas de llevar a cabo el apoyo de los procesos electorales en las entidades federativas donde hubiera estas elecciones. Entonces creo que ahí podríamos aprovechar esta experiencia del instituto. Y en cuanto a los procedimientos sancionadores, bueno, esta propuesta de que sea el IFE el que determine la irregularidad y sea el Tribunal Electoral el que sancione, pues ya es retomar un esquema que teníamos previsto anteriormente cuando existía el Tribunal Federal Electoral. En ese entonces la sala regional, la sala central era la que imponía las sanciones a partir de lo que determinaba el instituto. Yo creo que este mecanismo como lo tenemos ahora, que ciertamente también reconozco que es perfectible, tiene su mérito. Que el Instituto Federal Electoral sea el que haga las investigaciones e incluso proponga la sanción, permite que en caso de que haya alguna deficiencia o demás, esta pueda ser revisada por el órgano jurisdiccional que es el Tribunal Electoral. Entonces yo creo que más que caminar en ese sentido, habría que fortalecer este mecanismo. ¿Cómo? Se me ocurre una propuesta en primer término. Si vamos a crear un Instituto Nacional de Elecciones, un instituto que va a conocer de procedimientos sancionadores ya no solo de elecciones federales, sino también de locales, esto ciertamente hay una comisión de quejas y denuncias dentro del instituto, pero se apoya mucho para el área jurídica. Entonces, ¿por qué no prevemos también que el área jurídica sea también del nivel de una dirección ejecutiva? Así como tenemos la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, por ejemplo, vamos a crear una dirección ejecutiva de lo que es el aspecto jurídico, que precisamente sirve de apoyo a esta comisión de quejas y denuncias y otras áreas dentro del instituto. Vamos a prever estos mecanismos de fortalecimiento de las instituciones electorales. Insisto, creo que pueden ser criticables muchas cosas, pero siempre hay que ver así el futuro avanzando, no retrocediendo en lo que ya hemos logrado. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, maestro Vargas Vaca. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hasta por 2 minutos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Bueno, en su ensayo expone 3 tópicos. 1, el rebase de los topes de campaña. 2, la utilización de recursos al margen de las normas que establezca el órgano electoral. Y 3, la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas, con la correspondiente sanción al medio de que se trate. Refiere modos para atender algunos de estos, como la figura de proveedores autorizados de bienes y servicios registrados por el Instituto Federal Electoral, efectos del que el control de reporte de adquisiciones. Modificación a la forma en que se utilizan los tiempos del Estado en radio y televisión, de tal forma que los partidos y candidatos cuenten con tiempos más razonables para dirigirse al electorado, recibiera mensajes claros y completos por parte de los agentes de la política. Y nos plantea la regulación del derecho de réplica previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con ello enriquecer el debate público y el contraste de ideas. Yo por eso le pregunto,
¿Qué reformas propondría para el control preventivo en el rebase de tope de gastos de campaña? ¿Qué condiciones se pueden proponer en los procedimientos para la transparencia de ingresos y egresos de los partidos políticos y gastos de campaña? ¿Cómo reglamentar el derecho de réplica, sobre todo en televisión? Y mire, nuestras preocupaciones son muy sinceras, así como las de conformar un órgano con un perfil ciudadano autónomo de los partidos políticos, con independencia de los partidos políticos, no impuesto por los partidos, por acuerdos para favorecer a sus partidos, que es el origen de esto que estamos aquí ocupando, una vacante de un priista que de manera pública actúa en el órgano electoral para favorecer a su partido, ¿verdad? En temas nodales para el país, para la legitimidad de quien ostenta el poder, inclusive actualmente la presidencia de la República, y estos son los temas claves. El régimen actual pretende, primero, a través de la propaganda política, sobre todo el pacto contra México, tripular la mente de los mexicanos, sobre todo por las televisoras. Hay excepciones en algunos medios de comunicación, radio, Aristegui podría decir, algunas televisoras menores, pero son contados con los dedos de la mano, porque la mayoría están bajo control, ¿verdad?, del régimen. Y obviamente, pues esto hay que regularlo, nos interesa saber cómo es. Y el otro tema, pues indudable, porque ya vimos que ellos piensan que el pueblo es tonto, pero la verdad no les dio en la imposición del inflamiento que hicieron el candidato presidencial, y al final tuvieron que entrar, como siempre acostumbran, a la compra del voto, tarjetazos, billetazos, para completar la obra de la imposición. Obviamente, por eso la preocupación de las preguntas que le hacemos, porque es necesario, para encontrar el rescate de la vía electoral como una forma de transformación radical del país, y cuando digo radical es profunda, un cambio verdadero en el país que permita que acabe un régimen de opresión y privilegios como el que se vive en México. Le voy a agradecer sus respuestas. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra por 5 minutos para la respuesta al diputado Huerta. Adelante. Gracias. Bien, señor diputado, muchas gracias por sus preguntas. En cuanto a qué reformas pueden darse para el control preventivo de los gastos de campaña, pues precisamente como planteaba en mi ensayo, si establecemos un sistema de proveedores que estén obligados a informar al Instituto Federal Electoral de todas las contrataciones que realicen con los partidos políticos, este ya es un primer avance, una primera dato de información que el instituto puede tener presente para ir cotejando contra lo que van reportando los partidos políticos. Creo que el gran problema de los gastos de campaña es precisamente que hay que establecer un mecanismo que nos permita prácticamente en tiempo real la verificación de qué es lo que se está gastando. Y también creo que en ese sentido deberíamos establecer en qué se puede gastar. Creo que hay medios de información hacia la ciudadanía que realmente no aportan nada. Espectaculares las vías públicas, pues nada más presentan la imagen de un candidato o de varios, pero creo que no aportan nada. Si al contrario estableciéramos la posibilidad de que las autoridades electorales, o la autoridad electoral en este caso si fuera nacional, brindara espacios en que todos los candidatos de un partido político para un determinado puesto de elección se presentaran, ello propiciaría precisamente que hubiera una equidad en cuanto al conocimiento de la ciudadanía de quiénes son los candidatos. Ahora, en cuanto a las condiciones para la transparencia respecto de lo que utilizan los partidos políticos, creo que también precisamente hay que buscar los mecanismos para que esta información llegue preventivamente. Incluso si llegáramos a la conclusión de que no hay la posibilidad de establecer o compaginar en determinado momento las revisiones de las cuentas de los partidos políticos antes de que se tomara posesión del cargo, bueno,
habría que ver si también podemos romper ese que podemos considerar un tabú, de que alguien que ya tomó posesión de un cargo de elección popular ya no se puede mover. No, incluso vuelvo a tomar el caso de Francia, que es el que conozco particularmente un poco en detalle. En el caso de Francia, aquel candidato, partido político que rebasa topes de gastos de campaña, aun y cuando ya haya tomado posesión del cargo, se le puede revocar el mandato e incluso inhabilitar para que contienda en el siguiente proceso electoral extraordinario. Entonces, bueno, a grandes problemas, grandes soluciones. Entonces vamos viendo. También, insisto, aquí también sería una cuestión de voluntad política llegar a esas posibilidades. Ahora, ¿cómo reglamentar el derecho de réplica, sobre todo en televisión? Pues yo creo que hay que tomar en cuenta que muchos de los concesionarios finalmente son entidades mercantiles que buscan un fin de lucro, pero están haciendo uso de un bien público que es el espacio radioeléctrico. Entonces, vamos a prever sanciones severas. Aquel medio de comunicación que le da espacio o que se dedica a hablar de determinado partido político en un sentido de un candidato, bueno, por ese hecho tendrá la obligación de brindar el mismo espacio, el mismo tiempo, en el mismo horario, si es el día siguiente o dentro de 2 días, para que el candidato al partido político señalado pueda refutar aquellos señalamientos. Y si no lo hace, una sanción, pero económica, severa, que efectivamente le duela, podríamos decir en términos coloquiales, a la concesionaria, para que no incurren en esas prácticas. Ahora, creo que también tenemos un tabú que debemos empezar a repensar si es o no válido. Creo que estamos con la idea de que los medios de comunicación deben ser impolutos, imparciales, totalmente ajenos a una posición política. Yo creo que hay que diferenciar lo que es la información, que ahí sí se requeriría un parámetro de imparcialidad por parte de los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, y otra cuando ya se están haciendo la emisión de opiniones, editorializando, como dicen, respecto de la posición que puede tener una medio de comunicación o un comunicador. Yo creo que se vale, nada más que sean abiertos, no bajo el escudo de que están en un ámbito de imparcialidad, atacar a un partido político y favorecer a otro, un candidato a otro. No, yo creo que se vale que abiertamente digan, yo estoy por el partido A y yo soy propenso al partido B. De acuerdo, se vale, pero entonces que asuman en el momento en que están haciendo una actividad editorial y, sí, insisto, en lo que es información, ahí sí exigir total imparcialidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Vargas. Hable completo. Jóvenes. Ahora me voy a permitir a nombre del Partido Verde Ecologista de México hacerle una pregunta. Yo sé que ya tocó el tema en respuesta a una de las preguntas que le hizo aquí el diputado González Roldán, pero yo sí quisiera ahondar en el tema, dada su amplia experiencia en el Tribunal Electoral. Porque no tengo el dato exacto, pero la cantidad de quejas que se resolvieron fue impresionante. No sé si fueron las más, porque sabemos que en los procesos anteriores también fue una cantidad impresionante de procedimientos sancionadores resueltos. Entiendo por lo que usted dijo brevemente en la exposición pasada, que en su opinión, como está el sistema, funciona y nada más debería de mejorarse quizá y hacer algunos ajustes. Me parece que quizá estamos tan ocupados en ver los grandes retos electorales que tenemos enfrente, como el Instituto Nacional, candidaturas, propaganda, que estamos dejando un poco de lado las adecuaciones que se tendrían que hacer en caso de que prosperen estas reformas, pues todo lo que viene en medios de impugnación y el propio Tribunal Electoral tendrá que hacer muchas adecuaciones. A mí me parece incluso que hubo y se discutió en el seno del Consejo General y se resolvieron quejas en el propio tribunal de que ya se consideraban incluso actos de molestia. Muchas de estas quejas por considerarlas frívolas y porque prácticamente se tenían que hacer sesiones un día sí y el otro también del Consejo General para tener que resolver estos procedimientos especiales extraordinarios de casi 5 días y las sesiones que se tenían que hacer. En su opinión, andando en lo que ya nos dijo,
únicamente con ciertos ajustes se resolvería este tema, o bien sí deberíamos de pensar en otro esquema mucho más profundo en el que quizá estas quejas tendrían que ser mucho más reguladas para evitar la frivolidad de las quejas que fueron presentadas en una cantidad desorbitada, los actos de molestia. Y en esta idea que sigue permeando y que no acaba de cuajar quizá de que los procedimientos se trasladaran de plano al tribunal, que también un poco siento que es como queriéndole quitar carga al IFE, cuando sabemos que el tribunal también tiene una carga muy importante. Entonces, sí me gustaría que usted, con la experiencia que tiene de muchos años en el tribunal, nos pudiera dar una visión más amplia de esta problemática en el que se volvió una cuestión de procedimientos un día sí, el otro también, y de sesiones para el tribunal, y de que los asuntos iban, venían, regresaban, bueno, creo que eran 5 veces incluso a veces, ¿no? Por su respuesta, muchísimas gracias, y tiene la palabra hasta por 5 minutos para su respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Mire, yo creo que el sistema de quejas como está creado es perfectible, ciertamente. Y ya hace un momento una propuesta en el sentido de que, bueno, ¿por qué no fortalecemos el área jurídica del Instituto Federal Electoral, elevándolo a un rango de dirección ejecutiva? Obviamente no solamente por cuestión de jerarquía, sino que ello implicara una mayor estructura. Incluso si va a ser un instituto nacional, pues tendríamos así un vocal, podríamos decir jurídico, en cada una de las juntas locales o en las juntas distritales. Creo que esto ayudaría mucho a resolver estas tareas de las distintas quejas que se están presentando en elecciones federales, en elecciones locales. Yo creo que es parte de la evolución y de lo que tenemos que ir depurando, pero no a nivel de reglas. Podemos caer en un exceso de regulación. Ciertamente no es desconocido que muchas veces los partidos políticos, los candidatos, utilizan las quejas como mecanismos de presión política o de ataque o contraataque respecto de sus contendientes electorales. Bueno, en la medida en que estén sustentadas las quejas, pues estas podrán ser procedentes, se entrará al fondo y se determinará si existe la irregularidad o no. Yo creo que también hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante. Anteriormente podríamos decir que las quejas tenían un fin ejemplificativo, en el sentido de que ante una irregularidad se impusiera una sanción y esto sirviera de manera ejemplar respecto de la posibilidad de que alguien más cometiera esas infracciones. No, creo que ahora hemos evolucionado a un estado en que las quejas también tienen una finalidad de recomponer el camino de un proceso electoral cuando éste ha encontrado algún vicio, algún problema, a través del dictado de la resolución correspondiente e incluso de las medidas consecuentes al resultado de la queja, digamos, podemos remediar esa posible irregularidad que se dé dentro de un proceso electoral para que éste llegue a un feliz término y no sea únicamente ya una vez el resultado de la elección en que se puedan presentar todas las impugnaciones, cuestionamientos que se pudieron haber dado dentro de un proceso electoral. Porque además yo creo que, y eso lo he sostenido muchas veces cuando doy cursos, ustedes en mi currículum podrán ver que me gusta mucho dar conferencias, pláticas en instituciones educativas de educación superior, también en organismos electorales, estatales, federales. Yo creo que un proceso electoral se tiene que cuidar por parte de todos los que intervienen en él desde el principio, sea la autoridad electoral, sean los partidos políticos, los propios candidatos, desde el día en que inicia el proceso electoral, cualquier irregularidad, buscar el remediarla, enderezar el camino, podríamos decirlo de manera coloquial, a través de la queja correspondiente, para que sean las autoridades administrativas en un primer término las que resuelvan si efectivamente hay elementos desde un punto de vista jurídico, no político, para resolver esa queja, y que en determinado momento ante cualquier irregularidad en ese sentido haya el remedio jurisdiccional por parte del Tribunal Electoral. En ese sentido yo creo que la actuación del Instituto y del Tribunal Electoral ciertamente se ha visto muchas veces colmada por la cantidad de asuntos y plazos tan breves que tenemos, pero creo que finalmente para eso estamos como instituciones públicas, para responder ante la ciudadanía y ante
quienes son los actores políticos, candidatos, partidos políticos, de atender todos los problemas que se vayan presentando y en algunos casos ciertamente se llegarán a constituir actos de molestia, pero creo que en la medida en que vayamos evolucionando y tomando conciencia de la importancia que puede tener el sistema administrativo sancionador electoral, iremos precisamente dejando de lado estas prácticas insanas y aspirando a tener mejores procesos, más depurados, más transparentes